Buenos días, gracias Marjorie, gracias Ignacio, hola Carola y a todos quienes están acompañándonos en esta conversación. Yo en general, y lo comentábamos cuando nos juntamos antes, no sé si tengo muchas respuestas, también tengo un montón de cuestionamientos y preguntas, al igual que Marjorie, mientras hablaba, también buscaba algunas cosas que me resonaban también en función de lo que Marjorie nos cuenta de la labor que hacemos muchos psicólogos y psicólogas educacionales en el ámbito escolar. Yo les quería comentar algunos elementos muy brevemente para que ya también después nos pongamos al dialogar, pero sí quería compartir con ustedes desde el punto de vista de la investigación en educación. Ese es como mi grano de arena también acá al conversatorio, y tiene que ver con cómo también desde la psicología nosotros vamos construyendo espacios, vamos recabando información y construyendo también argumentos que nos permitan de una vez por todas empezar a transformar el sistema que tenemos. Cuando hablábamos de que la temática era inclusión y de las barreras, ¿no es cierto?, para el aprendizaje, la participación y la presencia de los estudiantes, se me venía siempre a la mente que cuando uno habla de inclusión en general, se refiere a un proceso de mejora, eh, porque implica, a distinción del concepto de integración, implica que es el sistema educativo el que tiene que cambiar para que dentro de él puedan participar, aprender y estar todos los estudiantes, no la mayoría, sino todos. Entonces, en función de lo que ha ocurrido con el COVID, hay un montón de elementos bien interesantes. Desde el punto de vista de investigación, yo les voy a como transparentar un poco mi posición. Participo al menos en 3 proyectos bien relacionados con esto, uno con el Iván, porque además todos estamos tejidos en red, uno con Iván Oliva de la UACH, que tiene que ver con la universidad, y ahí también hay un tema bien interesante que tiene que ver con la generación de conocimiento y la transferencia de este conocimiento a al bienestar social, por decirlo de alguna forma, desde una mirada transdisciplinaria. Por otro lado, con la Vero López de la Católica y de Edu Inclusiva, también le colaboro en su Fondesit, que tiene que ver con un concepto bastante interesante que se relaciona con la inclusión excluyente. Y ese concepto es bien importante porque cuando nosotros empezamos a hablar de inclusión, se relaciona mucho en el ámbito mundial y en Chile también con la cobertura. Es decir, el problema de la cobertura en números deja de ser un problema porque ahora la mayoría de los niños están en el colegio. De hecho, si ustedes ven cifras en el Mineduc, más del 95%, digamos, que es la cobertura en Chile en todos sus niveles de enseñanza obligatoria. Sin embargo, se ha dado un fenómeno que en realidad este tema de lo que es inclusivo o no es inclusivo en la práctica, seguimos mirando prácticas, en este caso relacionadas con exclusión, por ejemplo, en lo que es el ámbito conductual, las prácticas punitivas casi de control conductual, y también, por ejemplo, todo lo que sigue sucediendo en Chile todavía en relación con el ordenamiento de estudiantes por rendimiento, etcétera. Y ese es un tema bien interesante de cómo a veces se utiliza un término que en realidad en el significado real, en la práctica real, no refiere a lo que significa ese término. Entonces, como que también siento que la palabra inclusión la estamos a veces ocupando sin realmente entender que la inclusión no tiene que ver con adecuar al niño a la escuela, ¿no es cierto?, sino también con que la escuela tiene que cambiar. Y por último, en el proyecto que estamos llevando nosotros en el equipo del Fondesit NIO, es un proyecto súper chiquitito, cualitativo y así muy estudio etnográfico, pero también se refiere a cómo en la experiencia cotidiana nosotros vamos construyendo prácticas relacionales que puedan ser inclusivas, participativas, democráticas. Entonces, en todo esto, y si ustedes me preguntan lo que yo he podido ver, porque dentro de este sistema de investigación trabajamos con escuelas, no es como, no es la investigación extractiva, nosotros estamos con escuelas, hemos estado con ellos, también en pandemia, sin tener las respuestas evidentemente, sino estableciéndonos como red, nos damos cuenta de que efectivamente yo creo que el COVID lo que ha hecho es justamente mostrarnos las grandes brechas que todavía tenemos en nuestro sistema y cómo nos ha costado tanto cambiarlo. Y en ese sentido, el proceso de mejora de la inclusión todavía está en un ámbito muy discursivo y no necesariamente práctico. Práctico en la práctica o impregnado en las culturas y en las políticas, desde lo micro inclusive, y lo macro también, ¿para qué decir? Yo creo que
que si hablamos de inclusión y también un poco la labor del rol político que tenemos los psicólogos en educación, en todos los ámbitos que estemos, en el ámbito profesional, en una escuela, en el ámbito investigativo o en el ámbito formativo también, que varios de nosotros estamos formando, entre comillas, y aprendiendo con estudiantes que están formándose en el área de la psicología educacional, me parece que hay que todavía mucho que transformar para que la escuela sea un espacio para todos y no solo para una mayoría. Y en este todos nos estamos dando cuenta que el COVID o esta situación nos empieza a mostrar en realidad todo lo que la escuela tiene que cambiar. Por ejemplo, el aprendizaje todavía en la práctica educativa está muy centrada en el profesor. Y si nosotros antes ya teníamos históricamente cifras de profesores full estresados con las más altas cifras de estrés o licencias médicas por estrés, ahora les aseguro que eso es aún más, porque seguimos de alguna forma concentrándonos en la labor del profesor en el aprendizaje y se nos ha perdido también el estudiante. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta y ya no podemos no mirar que efectivamente tenemos un montón, miles de estudiantes que no tienen internet, que no tienen un computador o un lugar donde efectivamente poder estudiar, que no tienen condiciones, o que muchos papás y mamás o no tienen tiempo o en el fondo tampoco comprenden muy bien este tema de la educación? Y nos vamos dando cuenta también del sentido que ha tenido y que hemos tejido en la educación. Y eso yo creo que también es algo que tenemos que empezar a mirar. Cuando la escuela, la escuela que tenemos hoy día también obedece también a estructuras y prácticas que tenemos de antes. A mí me hacía mucho, pero mucho sentido lo que hablaba Marjorie de las experiencias de nuestros niños y niñas en la escuela, que todavía siguen siendo muchas de marginación, de exclusión, de maltrato, de menosprecio y sobre todo de fracaso escolar también. Muchos niños, no todos. Y cómo eso también tiene relación con el capital cultural, ¿no es cierto?, con las experiencias que existen y la gran brecha que tenemos en esa experiencia. Yo pienso que desde lo que nosotros podemos hacer, podríamos tener la oportunidad de empezar a mirar efectivamente hoy día lo que tenemos que transformar, que hoy día ya no es tan invisible y estamos llenos de dilemas. Antes también ocurría que había niños que llegaban sin tomar desayuno al colegio o desabrigados en invierno o teníamos, digamos, esa vulnerabilidad vista, ¿no es cierto? Pero los teníamos, entre comillas, sus cuerpos y cuerpas estaban en la escuela. Pero ahora también hay un montón de invisibilización. Hay niños en los cuales, en las escuelas al menos en las que yo estoy en contacto, todavía no sabemos dónde están. No sabemos con quién están. No sabemos qué están aprendiendo o no. Y ahí es donde yo creo que tenemos que volver a recuperar un sentido de la escuela y en donde tenemos que unirnos para eso. Yo lo último que quisiera decir, y que en realidad ando un poco pesimista, ya lo reconozco en mi discurso, me estoy analizando, pero pensemos que este es un momento muy importante en donde de verdad tenemos no solo que hablar respecto o como o acusar las diferencias y lo inequitativo, desigual y poco inclusivo, siendo que la inclusión es dinámica, no algo que uno tenga mucho o poco, pero como un proceso tan dilemático que es nuestro sistema escolar. Esta semana, no sé si jueves o miércoles inclusive, yo no lo he podido leer, del mismo Centro de Educación Inclusiva, ahí el Enrique Valeriola con la Silvia Redón también, presentaron en la Cámara de Diputados todo lo que ha sido la experiencia, por ejemplo, en lo que son la instalación de los servicios locales de educación. Y ahí nos vamos dando que era una oportunidad, ¿no es cierto?, de transformar el sistema educativo. Necesitamos transformarlo. Y vamos viendo que en la práctica continúan estructuras de pseudo participación, continúa esta brecha que existe y que hace tanto tiempo estamos viendo en educación respecto a la real experiencia no democrática de los niños en el aula y en la escuela, y de la figura del adulto como una figura tan importante y preponderante. Lo mismo que nuestra acción desde lo individualizante y desde hacer atenciones individuales, cuando en realidad el gran plus que tenemos los psicólogos Educa es la promoción y la prevención, y desde un modelo de escuela total, que es en el fondo al que varios de nosotros adscribimos, tiene mucho más sentido mirar el tejido conjunto que el caso, que tal como decía la Marjorie, es
como él lo dijo aquí específicamente, expresaba, ¿no es cierto?, una problemática que no es individual, que es psicosocial y que la construimos entre todos socialmente. Entonces tenemos mucho que preguntarnos, yo creo que tenemos mucho que hacer, y yo al menos tengo más dudas que respuestas. Sin embargo, sí creo, y lo que más estoy tan segura, que esto al menos nos permite mirar y ya no poder hacernos los ciegos o las ciegas respecto a que tenemos que transformar la escuela, tenemos que transformar el sentido de la escuela, tenemos que pensarlo en conjunto, y probablemente esta es una oportunidad. Todas las brechas que existen hoy día están absolutamente puestas a disposición, las podemos ver, las tenemos grabadas. O sea, me refiero, las tenemos mediatizadas en una pantalla, me refiero que de verdad tenemos que empezar a mirar desde lo macro también, pero en lo micro y en nuestra práctica, cómo efectivamente vivir la inclusión desde sus valores, que tiene que ver con la transformación, para que efectivamente todos, desde el niño que vive en la punta del cerro, el que tiene una familia monoparental, el niño que es diabético, o sea, todos, independientemente de nuestra condición, podamos efectivamente aprender en un espacio social inclusivo como debiese ser el colegio, la escuela o el ámbito educativo, universitario también.